Como dije al principio, hoy es el domingo 21 de marzo del año 2021 y continuamos nuestro estudio a través del libro de los Salmos. Ya llevamos un año estudiando el libro de los Salmos y no estamos haciendo todos los salmos, porque si son 51 domingos al año, deberíamos estar en el Salmo 51. No, hemos elegido salmos selectos. Muchos de los salmos son repetitivos, así que nos hemos quedado con las ideas principales de cada salmo. Y la semana pasada habíamos estudiado el Salmo 105, y el Salmo 105 viene amarrado con el Salmo 106. Se le llama Salmo mellizos, porque el Salmo 105 nos hablaba de las maravillas de Dios y su fidelidad para con Israel. Pero el Salmo 106 muestra algo diferente: la rebeldía, la falta de confianza, cómo el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Y déjenme contarles, antes de empezar el estudio de los Salmos, que la primera vez que yo leí la Biblia, y me fui por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y seguir los jueces, los reyes, yo no podía creer con qué facilidad Dios había hecho tanto por Israel, y ellos con qué facilidad le daban la espalda, y con qué facilidad no confiaban en Dios, con qué facilidad pecaban. Y en algún momento, al ver yo las maravillas que Dios hacía con ellos y la manera tan baja como Israel fallaba, yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué no los exterminaste? Mira este pueblo rebelde, este pueblo que te da la espalda, este pueblo que constantemente peca. Y escuché dentro de mí un pensamiento en el que escuchaba la voz de Dios que me decía: tú eres igualito. Todas las maravillas que he hecho en tu vida, y con qué facilidad me da la espalda, así que tendría que empezar exterminándote a ti. No, eso sí que no. Ok, Salmo 106. Aunque la versión de la Biblia, Reina Valera 60, que estamos estudiando, le llama a este salmo la rebeldía de Israel, tampoco le da la Reina Valera epígrafe o subtítulo, ni tampoco indica quién es el autor. Yo le he dado a este salmo el título No confiaron. Antes que la rebeldía, no confiaron en Dios. Y hay un grupo selecto de salmos que empiezan y terminan con la palabra aleluya. Y vean por favor la primera palabra del Salmo 106. Si ustedes ven, aleluya, punto. Y si se van al final del 106, la última palabra, aleluya, punto. Así que este es uno de estos pocos salmos de todo el Salterio que empieza y termina con la palabra aleluya. Aleluya. Ahora, este es el primero de los salmos que empieza y termina con aleluya, y lo encontramos en el número 106. Aleluya viene de la palabra hebrea halel, que significa alabanza, y ya, una contracción de Yahweh, Jehová. Halel ya, alabanza a Yahweh, a Jehová, alabanza a Dios. Y hemos dividido en el bosquejo este salmo en tres partes, donde prácticamente hay una introducción pequeña, una conclusión pequeña y todo el cuerpo. A la introducción la he titulado alabanza, al cuerpo lo he llamado rebelión, y a los últimos 9 versículos le he llamado acción. Así que entramos de cabeza al salmo, a los primeros versículos, que me voy a detener bastante acá, y luego continuamos con el cuerpo. Aleluya, halel ya, alabad a Jehová, a Yahweh, a Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichoso los que guardan juicio y los que hacen justicia todo tiempo. Y en estos primeros 3 versículos, el salmista nos da 2 razones por la cual debemos
de alabar a Dios. Y la primera, porque Él es bueno. Y la bondad de Dios vamos a verla desarrollado en todo el Salmo. La bondad de Dios para con Israel y la bondad de Dios para contigo. Sí, contigo, que estás en tu casa escuchando, viendo esta enseñanza. Dios es bueno contigo. Y esa es una razón por la cual alabamos. Y número 2, porque su misericordia permanece para siempre. La palabra misericordia es interesante, porque en resumen, misericordia significa no recibir lo que nuestros actos merecen. ¿Sí? Nuestros actos merecerían el justo juicio de Dios. Dios en su misericordia retiene el castigo que nuestro pecado y nuestras malas obras merecen. Hay que notar que hay 3 palabras en hebreo que son muy llamativas: justicia, misericordia y gracia. Justicia significa recibir lo que mereces. Te pasas una luz roja, te para la autoridad, te pone una papeleta, una multa por haber cruzado la luz roja. Eso es justicia, recibir lo que tus actos merecen. Misericordia, no recibir lo que mis actos merecen. El policía pregunta: ¿qué le pasó? Mi esposa está embarazada, está a punto de dar a luz. Y el policía: está bien, por esta vez vaya. El policía ha extendido misericordia, se le perdonó una falta. Muy bien, merecía la multa, pero no la dio. Y gracia, que es el nombre de nuestra iglesia, Gracia Calvary Chapel. Porque cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico para regresar a Perú y empezar una iglesia de Calvary Chapel, el pastor Chuck Smith saca su libro acerca de la gracia y me enamoré, porque la palabra gracia significa recibir lo que no merezco. Justicia, recibir lo que merezco. Misericordia, no recibir lo que merezco. Y gracia, recibir lo que no merezco. Y Dios, en su amor increíble, me llenó de bendiciones, me llenó de su palabra, me llenó de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, misericordia, estuvo a mi lado. Eso es gracia. Así que uno de los motivos por los que este salmista quiere alabar a Dios es que el pueblo, siendo infiel y debiendo merecer el justo castigo de Dios, vamos a alabarlo porque para siempre es su misericordia. Y luego el salmista inquiere y se pregunta si hay alguien capaz entre todos los que están escuchando esta prédica, si hay alguien capaz de dar a conocer las maravillas de Dios. El Salmo 105 nos hablaba de las maravillas de Dios. Y la pregunta es: ¿alguno de entre ustedes hoy día posteará en cualquiera de sus redes sociales las maravillas de Dios para con ustedes? Y esta es la pregunta que se hace el salmista. ¿Hay alguien capaz de dar a conocer a los demás que no conocen a Dios sus maravillas? Ahora, si vemos alrededor del universo y si vemos alrededor de la tierra, veremos la magnificencia de Dios. Ahora, ¿quién lo puede declarar? Es simplemente maravilloso. El versículo 3 lo voy a leer en otra versión de la Biblia. Dice: hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo correcto. Y de esto se trata en la vida cristiana. Haz siempre lo correcto. Haz lo correcto. Nunca dejes de hacer lo correcto. Más bien, cuando no lo haces, vienen consecuencias. El Salmo 84:11 nos dice: porque sol y escudo es Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y la palabra
para integridad muchas veces se traduce como perfecto. Dios le dice a Satanás: has considerado a mi siervo Job, no hay otro perfecto como él. Escuchamos que los salmos dicen que David tenía un corazón perfecto para con Dios. Pero la palabra perfecto, en su raíz hebrea, significa muy bien redondeado. Como una mandarina, que no le falta un gajo, una mandarina pelada que no se le ha sacado un gajo, está bien redondeada, está entera, integridad. Muy bien, los versículos del 4 al 5. Y dice el salmista: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Así que lo primero que dice, acuérdate. Luego dice, visítame. Mientras le decía, acuérdate según tu benevolencia, le dice, visítame con tu salvación. Y luego dice, para que yo vea, es decir, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Vea, me goce, me gloríe. Tus escogidos, tu nación, tu heredad. Aquellos que reciben mis apuntes a través de correo electrónico se darán cuenta que yo subrayo algunas palabras, cambio de color otras palabras para resaltar precisamente esto. Porque aquí, en estos dos versículos, existen dos peticiones a Dios. La primera, el salmista le está pidiendo que se acuerde de él. Señor, acuérdate de mí. Y lo segundo, que lo visite con su salvación. No está hablando acá la salvación de la vida eterna, sino que debido a las circunstancias se encuentra en problemas y necesita ayuda. Por eso a esto se refiere salvación. Es otra manera de decir, Señor, no te olvides de mí, ayúdame, y así podré disfrutar del bienestar, del bien de tus escogidos. Podré participar de la alegría del pueblo y unirme a la alabanza de los tuyos. Es interesante cómo este texto habla la importancia de estar juntos, estar unidos. Por eso, en estos tiempos de pandemia, añoramos el momento cuando nos congregábamos, cuando podíamos abrazarnos, orar y edificarnos con los testimonios, pero hay momentos que estas cosas ocurren. Así, como le decía, la salvación aquí es circunstancial y le pide a Dios que lo ayude en sus problemas. ¿Cuánto más nosotros, que nos encontramos en tiempos difíciles, debemos de acercarnos a Dios y pedirle que nos socorra, que nos ayuda de los problemas que en este momento estamos enfrentando? Recuerdo cuando mi hermana Mariela, es la segunda de mis hermanas, estaba embarazada de mi sobrina Jimena. En ese entonces con mi madre vivíamos en la residencial San Felipe, en el distrito de Jesús María, y mi hermana estaba yendo por la calle y siente embarazada que se va a desmayar. Ella sale del micro, camina por toda la residencial, llega hasta nuestro edificio, sube hasta el piso, toca el timbre, mi mamá sale y alcanza a verlo porque había una puerta de vaivén que tenía un vidrio translúcido. Alcanza a ver una silueta y cuando mi madre abre la puerta, mi hermana se acerca, mi madre la abraza y mi hermana se desmaya. Y yo siempre me preguntaba, ha estado en el micro, ha venido caminando, ha subido por el ascensor, ¿y en qué momento es que ella se desmaya? Cuando está segura, cuando tiene a mi mamá frente a ella, ella se desmaya y los brazos de mi mamá la agarran. Lucho, yo salgo y ayudo a mi mamá porque mi hermana tuvo un vaído. Pero lo interesante que esto nos ilustra a todos y cada uno de nosotros. Sentimos que algo anda mal,
sentimos que nos vamos a apagar y sabemos que hay solo unos brazos a los cuales podemos recurrir y sabemos que esos brazos, cuando lleguemos, podemos desmayarnos porque en los brazos de Dios estaremos seguros. Fíjense, en Isaías capítulo 12, versículo 6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Por eso podemos gozarnos y regocijarnos, porque nuestro Dios no solo es bueno, sino también es grandioso. En el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo oraba por ellos y pedía a Dios que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ellos puedan llegar a entender cuál era la esperanza de su llamado. Bueno, tu vida no es un accidente y el propósito de tu vida no es únicamente acumular bienes materiales o subsistir. Hay un propósito para tu vida y Dios te ha llamado. Eres único, única en la creación. Después que Dios te hizo, rompió el molde y no existe en toda la historia de la humanidad una persona como tú. Eres especial para Dios. Y ahora que estás escuchando la palabra de Dios, Dios quiere recordarte que te ha llamado y que existe un propósito para tu vida. Nuestra oración debería ser: Señor, ayúdame a darme cuenta de lo maravilloso que es que me hayas elegido y que pueda descubrir cuál es el propósito de mi existencia. Fíjense, la primera persona que le predicó a William Carey, no se sabe quién es un desconocido, pero William Carey fue un misionero en la India y con su ministerio alcanzó a cientos de miles de personas que fueron salvados por William Carey. Pero William Carey era un zapatero en Inglaterra y uno de sus clientes le predicó de Jesucristo y él se convirtió y Dios luego lo llama a la India, a un ministerio espectacular donde mucha gente se salvó y escuchó el mensaje del Evangelio en medio del paganismo de la religión hindú. Pero la persona que lo llevó a William Carey fue llamada por Dios para ese propósito. Tanto así como cuando la reina Esther había sido hecha reina de Asiria y los caldeos, y cuando el rey, instigado por uno de sus consejeros, decide exterminar a todos los judíos de su reino, Mardoqueo, tío de Esther, le dice: ¿quién sabe que la única razón por la cual tú has llegado a convertirte en la reina es para salvarnos de esta crisis, de este momento? Esta es la razón, el propósito que tuvo Dios para llevarte y encumbrarte en la posición que estás. Y Dios te ha preparado y hay un propósito para tu vida y tienes que descubrirlo. Fíjense qué lindo que en la introducción el salmista dice esto, y ahora vamos a pasar al cuerpo y ustedes se van a sorprender, no van a poder creer lo que van a leer, pero lo vamos a leer juntos. Acá agarro fracciones más largas, versículos del 6 al 12. Vamos a leer los siguientes 7 versículos. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron
a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Por supuesto que acá dice que el pueblo no entendió la maravilla, no se acordó, que se rebeló. Y luego entendieron, creyeron y cantaron. El versículo 6 en la Biblia de Jerusalén se lee: hemos fallado igual que nuestros padres, hemos cometido injusticias y maldades. Así que el salmista empieza con una oración de perdón, confesión. Como la palabra casa está formada de 4 letras, C-A-S-A, y la palabra casa, C, de confesión. Lo primero que tienes que hacer cada vez que oras es pedir perdón. La gente dice: vamos a orar, Señor, te pido. Error. Lo primero que tienes que hacer cuando oras es confesar: Señor, he fallado, perdóname, he pecado. La siguiente acción de gracias: sé agradecido. Agradécele a Dios por todo lo que te ha dado. Agradécele a Dios por tus hijos, por tu familia, por tus seres queridos, porque tienes una almohada y hay un pan sobre tu mesa, tienes salud. Tanto por qué agradecer. La S en casa significa súplica, recién pides. Y la última, adoración. Lo que no entienden los que no son creyentes. Solo los creyentes que estamos gozosos, agradecidos y entendemos, podemos de manera natural irrumpir en adoración a nuestro Dios. El no creyente no entiende, podrá tener una idea superficial del significado de la palabra, pero Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. En la Biblia, los grandes personajes, y vemos del principio, vemos desde Noé, Abraham, y podemos agarrar distintos personajes de la Biblia: Elías, Moisés, y llegar al Nuevo Testamento: Pedro, Pablo, el profeta Elías, etcétera, etcétera. Todos los personajes fueron personas comunes y corrientes que en algún momento fallaron miserablemente a Dios. Eran simplemente hombres mortales, comunes, pecadores, como tú y como yo. Pero Dios hizo maravillas con ellos. Dios usó personas comunes y corrientes. En la sesión que tenemos los domingos a las 5 de la tarde, preguntaré y me enseñarás. Alguien en shock me decía: estoy descubriendo con horror lo pecador que era David, cómo cometió adulterio, cómo mandó matar a Urías, cómo fue saqueador de pueblos, asesino. ¿Cómo puede la Biblia decir que ese hombre tenía un corazón para con Dios? Es que David, cuando era consciente de su pecado, caía en humillación y se quebraba pidiéndole perdón a Dios por lo que acababa de hacer. Y mira, hay un peligro. Nos acostumbramos al pecado y nuestra conciencia le empieza a salir un callo, y el callo te hace que te acostumbres y no te des cuenta. Pablo le llama a una conciencia cauterizada, una conciencia quemada que ya no distingue entre el bien y el mal. Pero todos estos hombres fueron conscientes de su falencia y por eso cayeron y lloraron en arrepentimiento: perdóname, Señor, he pecado contra ti. Y si tú has pecado, quiero regalarte una oración que puedes hacer para pedirle perdón a Dios. La misma oración que hizo David cuando el profeta Natán le trajo convicción de pecado por lo que había hecho con Betsabé. El Salmo 51. Haz del Salmo 51 tu oración de perdón. Bueno, Israel, el pueblo, le dio la espalda a Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos cuando Esteban es martirizado y hace un speech, hace un discurso de toda la historia de Israel, y en ese resumen acusa a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos, tal como sus padres mataron a los profetas que venían de Dios? Y ahora ustedes respetan a los profetas, pero sus padres los persiguieron y los mataron.
exactamente ustedes han asesinado a aquel que los profetas señalaban, a Jesús. Y no pudieron más y tuvieron que matarlo a pedreadas. ¿Recuerdan ustedes la frase que dijo Esteban antes de morir? Lo primero que dice fue que miró al cielo y él describe que veía a Jesús en el cielo. Y eso volvió a la multitud que lo apedreaba más rabiosa. Y Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Probablemente yo hubiera dicho, Señor, reviéntalos, véngate. Pero no les tomes en cuenta este pecado. El salmista reconoce en este salmo que su historia es trágica, que sus padres pecaron, hicieron maldad. Y al igual que Israel, nosotros también somos culpables. El salmista nos va a mostrar cómo Dios trató con sus padres, que habían obrado mal, y sin embargo, Dios fue misericordioso con ellos. Al principio del versículo 7, en una traducción libre, leemos, en Egipto, nuestros padres no comprendieron lo que Dios hacía por ellos. Los egipcios llegaron a esclavizar a los judíos, dieron la orden de matar a todos los niños varones recién nacidos, que las niñas quedaran vivas porque eran excelentes sirvientas. Los esclavizaron, los maltrataron, les daban jornales laborales de 12 horas, los obligaban a cumplir cuotas, estuvieron en una de las esclavitudes más abyectas que hubo. Y clamaron a Dios, y Dios envió a Moisés a librarlos. Moisés se había criado con el faraón, porque él había sido adoptado por la hija de faraón, así que su primo, adoptado, su primo, hoy día era faraón. Y Moisés es enviado para confrontarlo y pedirle que libere al pueblo de Dios. Faraón se rehusó, y aquí encontramos las 10 plagas de Egipto. ¿Quieren leer uno de los libros más épicos de la Biblia? Lean el libro de Éxodo y sorpréndase cuando se describen una por una cada una de las 10 plagas, y Faraón se rehusaba a dejar salir. Prácticamente el país está en la ruina. Y en la última plaga, cuando mueren los primogénitos, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que vaya donde los egipcios a cobrar su cupo, a cobrar el dinero que le fue retenido injustamente durante la esclavitud. Y los egipcios, con tal que se fueran, le dieron todo el oro, todas las joyas, todas las riquezas. Es decir, Israel saqueó Egipto y se fue con todas las riquezas. ¿Sabías que cuando estudias el libro del Éxodo descubres que cada una de las 10 plagas de Egipto fue dirigida en cada uno en contra de uno de los ídolos, de las divinidades falsas que tenía Egipto? Adoraban el Nilo se pudrió, se convirtió en sangre. Adoraban al dios rana, Dios los invadió de ranas. Cada una de las plagas tuvo ese propósito. Pero continúa diciendo en el versículo 7 y en el 9, se rebelaron junto al Mar Rojo y Dios reprendió al Mar Rojo. ¿Y cómo que se rebelaron? Han salido, entran a un cañón, una quebrada seca profunda. Tienen un acantilado a un lado, tienen el acantilado al otro lado, al frente está el Mar Rojo. Ellos se encuentran encajonados, caminando hacia el mar, y les llega la noticia: Faraón y su ejército vienen persiguiéndonos. Y cuando ellos voltean, ¡ah!, entran en pánico. Y todos se van contra Moisés. Nos sacaste de Egipto para que nos maten acá en el desierto. Se quejaron contra él. Por eso dice, se rebelaron, ¿no? Murmuraron contra Dios. Ahora, sé que Dios me ama. No llego a comprender todas mis circunstancias, pero sé que Él las ha permitido como parte del proceso de moldearme a la imagen que desea. Y ha permitido que cosas ocurran en mi vida como parte de su amor para formarme. Vean, muy brevemente,
fue el testimonio de una muchacha que fue violada. Joven, virgen, fue violada. Y ella quedó traumada. Gracias a Dios conoce al Señor Jesús, se convierte, pero aún vivía ese trauma de esa violación que no lo había podido superar. En algún momento algún cristiano le explica la Biblia, le dice que tiene que perdonar, pero ella dice que es muy fuerte lo que vivió. Y esta persona le dice, le habla de la ubicuidad de Dios. ¿Qué? Ubicuidad. Que dentro del derecho, cuando una persona se le acusa de haber cometido un asesinato, esta persona tiene una coartada perfecta cuando puede demostrar que a la hora que fue el asesinato se encontraba en otro lugar. Y ubicuidad significa eso, no puedes estar en dos lugares a la vez. Bueno, Dios está por encima del tiempo, por encima del espacio, por encima de la materia. Y Dios viaja por el tiempo, escapa a nuestra comprensión. Por eso, que sea legítimo que tú puedas orar por tu pasado, por los momentos traumáticos y pedirle a Dios, Señor, para mí esto que ocurrió es terrible, me ha rasgado el alma y el corazón. Te pido que en ese momento oscuro me acompañes, que tu presencia me dé paz. Señor, sáname. Por eso es que podemos legítimamente orar por eventos del pasado, pidiéndole a Dios que nos cubra, que nos sane de ese incidente. Esas cosas que Dios permite en mi vida me llegan a través del filtro del amor de Dios. Así que tengo confianza en Él. Fíjense, esta muchacha más tarde se convertiría en esposa de pastor. Y nunca imaginó que llegarían a su vida cantidad de personas con el problema que ella padeció, que habían sido violadas. Y ella pudo decirles, entiendo perfectamente cómo te sientes, porque yo también lo viví. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que traiga sanidad. Vamos a orar. Así que aunque no entiendas, si tú miras hacia atrás en tu vida y recuerdas todos y cada uno de esos momentos, tu vida no es un accidente. Dios te trajo esta vida con un propósito y te permitió pasar por circunstancias dificilísimas porque tiene un plan para ti. No entiendo y no pretendo entender, pero he decidido creerle a Dios cuando Él dice que hay un propósito para mi vida. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel, cuando se queja con Moisés, vamos a morir acá, Moisés le dice a Dios, ¿qué pasó? Y Dios increíblemente le da una orden a Moisés. ¿Quién te dijo que te detengas? Dile al pueblo de Israel que marche hacia el mar. Y cuando llegues, levanta tu báculo. Y Moisés lo hizo. Y el mar se abrió. Quiero que imaginen este momento épico. Cuando era niño me llevaron a ver la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston. Y recuerdo cuando se abre el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa. Es espectacular el solo hecho de tratar de entender cómo ocurrió esto. Y luego que pasó Israel, pasó el ejército de Faraón y las aguas se cerraron y no quedó uno solo con vida. Dios cerró el mar sobre los egipcios. Creyeron a la palabra de Dios. Y María, hermana de Moisés y Aarón, condujo a las mujeres a bailar, a danzar y a alabar a Dios por haberlos liberado de sus enemigos. Y el ejército de Egipto no existiría más. Fueron completamente liberados. Por ahí algunos críticos dicen que en realidad no pasaron porque el Dios no abrió el mar, sino que simplemente habían juncos, totoras, y hacía que la gente pudiera caminar en 10 centímetros de agua. Y había un puente natural de estas totoras donde el pueblo pasó. Así que no hay ningún milagro, lo explican así. Pues yo digo, supongamos que sea verdad lo de las totoras. Para mí sí es un milagro que todo el ejército egipcio se ahogó en 10 centímetros de agua. Eso sí que es un milagro. Así que
aunque hagan todo para tratar de desvirtuar los milagros de la Biblia nos sigue dando testimonio de Dios. Esto pueden leerlo, el cántico de Miriam o María en Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Versículos del 13 al 15. No creo que el tiempo me dé, pero no quiero correr, porque este salmo es precioso. Si por algún motivo me quedo a la mitad de los 48 versículos, seguiremos con este mismo estudio la próxima semana. Versículos del 13 al 15. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas les envió mortandad sobre ellos. Bueno, rápidamente han visto los 10 milagros de las plagas en Egipto, han salido con Moisés, Dios ha abierto el Mar Rojo, han pasado por el Mar Rojo, los egipcios han entrado al Mar Rojo y Dios cierra el Mar Rojo, los ahoga, ya están en el desierto. Y estando en el desierto, se empiezan a quejar. Dios les da maná, una semilla pequeñita como ajonjolí que crecía, que aparecía en las mañanas como el rocío. Y ellos agarraban ese ajonjolí que se llamaba maná. Maná en hebreo literalmente significaría una traducción: ¿qué cosa es esto? Maná. Pero Dios los alimentaba con maná del cielo, pan que caía del cielo, que tenía todos los nutrientes que su cuerpo necesitaba para vivir 40 años bajo el desierto. Y lo increíble es que se quejaron del maná, se quejaron que tenía sed, se quejaron de las viandas de Egipto. Cuando estábamos en Egipto, y van donde Moisés y le dice: basta ya, Dios nos ha traído acá para matarnos en el desierto, queremos carne, danos a comer carne. Así que se olvidaron de los portentos de Dios y empezaron a quejarse que Dios los había abandonado. Dios no los llevó a través del Mar Rojo para destruirlos en el desierto. No era el plan de Dios. Al final sucedería con esa generación incrédula, moriría en el desierto. Pero el plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Y es exactamente el mismo plan que tiene contigo. Te encuentras en el desierto de las pruebas de esta vida. Has sido sacada de Egipto, de una vida de pecado. A través del Mar Rojo, Dios te está llevando a una tierra prometida. Y ahora te quejas, porque de alguna manera ya no tienes los deleites que el mundo te daba. Ahora eres cristiano. Antes te drogabas, ahora ya no te puedes drogar. Antes eras un alcohólico que consumías pornografía, ahora no lo haces. Y te encuentras en el medio, en una situación escabrosa, es decir, en una situación horrible. Estas personas, aunque habían dejado Egipto para ir a la tierra prometida, Egipto seguía en sus corazones. De alguna manera pudieron poner un filtro y todo lo horrible de la esclavitud, los latigazos, la jornada de 12 horas desaparecieron. Y solo recordaban las ollas, la comida, las viandas. Allá en Egipto comíamos, allá en Egipto teníamos, allá en Egipto bebíamos. Igual ocurre cuando uno mira hacia atrás e idealiza, o uno quiere algo e idealiza la situación. Con Nori nos decíamos en esta época de pandemia, qué lindo va a ser tener un cachorrito, una cachorrita que nos acompañe, que podamos tener una perrita linda. Oh, nos tocó la perrita hiperactiva del Perú. No se imaginan que habíamos idealizado el tener un perrito, pero no. Todo demanda esfuerzo, todo demanda disciplina. Y Nori ha tenido que tener doble disciplina, doble instrucción.
ha tenido que instruir a la perrita a portarse bien y me ha tenido que instruir a mí a no malcriar a la perrita. Así que existe esa tendencia de idealizar. Idealizas el pasado cuando fue horrible y te haces una idea ficticia del futuro. Esto era lo que estaba pasando con ellos. Ahora, Dios te hizo pasar por todas estas experiencias no para destruirte, no. Dios te llevará hasta este lugar de edificación y bendición que ha preparado para ti. Tu vida no se pasa, se escapa entre tus dedos como el agua, no. Hay un propósito. Hay un propósito de Dios para ti. Y Dios permite las circunstancias para llevarte a ese lugar de bendición que ha preparado para ti. ¿Lo sabes? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Sabes cuál es ese momento preciso como la reina Esther en el cual tienes que actuar? Pues necesitas conocer a Dios, necesitas conocer su palabra, necesitas estudiarla. Y nosotros como iglesia te damos una doctrina balanceada en los textos de la Biblia. Por favor, entra a nuestro canal de YouTube. A veces veo que nuestros videos en el Facebook tienen 800, 900, más de 1000 personas que lo ven. Y cuando voy a YouTube, 40. Es decir, tenemos una librería de libros bíblicos explicados capítulo por capítulo, versículo por versículo, con una fidelidad. Que conozcas a Dios. La fidelidad que tenemos nosotros, el llamado que tenemos nosotros, los pastores de Calvary Chapel, es darles el alimento más balanceado. Sabemos que algunos de ustedes nos van a acompañar por tiempo corto, otros por más tiempo. Y mañana ustedes irán a otro lugar, a otras iglesias. Y queremos que seas de bendición. Y queremos prepararte para que seas un instrumento en las manos de Dios. Pero nosotros hacemos más de lo que hacemos, no podemos. Pero tú puedes en este momento decir, está bien, voy a estudiar el libro de Gálatas. Y entras al internet y estudias en el canal de YouTube, estudia Gálatas con el pastor Iván. Quiero estudiar el libro de Santiago. Y encuentras todo el libro de Santiago con el pastor Iván. Quiero estudiar el libro de Apocalipsis. Bueno, tiene 2 series, las 7 iglesias y todo el libro de Apocalipsis con el pastor Fernando. Quiero estudiar el libro de Ruth y puedes ir al canal de YouTube y estudiar el libro de YouTube con el pastor Lucho. Y así puedes estudiar distintos libros de la Biblia. Tienes que conocer que hay un propósito, pero ese propósito va a llegar simplemente cuando conoces la palabra de Dios y cuando descubres la voluntad para ti. Y pasa a ser un libro extraño para convertirse en un libro vivo. El logos de la palabra escrita se convierte en el rema de la palabra viviente que ministra tu corazón. Así que de esto se trata todo. Así que no olvides lo que Dios ha hecho hasta ahora con tu vida. Sea lo que sea que te depare el futuro, sé que Dios estará contigo, sé que Dios estará conmigo y me ayudará a pasar a través de la prueba. Él lo hará porque Él lo prometió. En el último versículo del Evangelio según San Mateo, y acompáñame, vamos con tu Biblia. ¿Tienes una Biblia? Deberías tenerla. Así que busca Mateo. Y ahora que llegas a Mateo, vete hasta el capítulo 28. Y cuando llegues al capítulo 28, quiero que leas conmigo la última frase de Mateo 28. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que estará contigo. Desde ese momento que tú caes humillado ante su presencia y le pides perdón y reconoces que Él ha muerto por tus pecados y lo recibes como Señor y Salvador, Jesús viene a tu vida, viene a tu corazón en la persona del Espíritu Santo y te conviertes en casa,
en templo del Espíritu Santo. Y Dios promete que te acompañará todos los días de tu vida. Y cuando Dios tome a su Espíritu Santo para que empiece el reloj de la última semana profética de Israel, cuando eso ocurra, nosotros en la iglesia somos tomados y llevados con Jesús en las nubes. Sí, hoy día hay muchas iglesias que niegan que los cristianos vamos a pasar por el rapto. Pero cuando uno hace un estudio expositivo, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y entiende la teología dentro del contexto, vas a ver que la iglesia no ha reemplazado a Israel. Israel va a pasar por la tribulación. La iglesia no. Dios le dijo a Daniel cuando era un viejito, y Daniel había sido contemporáneo con Jeremías, y Daniel había escuchado la profecía que iban a estar 70 años presos en el cautiverio en Babilonia. Y Daniel ahora tiene 80 y tantos años, ha sacado su cuenta y le dice a Dios, ¿qué pasó con tu pueblo Israel? Seguimos en el cautiverio. Y Dios envía a Gabriel, quien le da un mensaje y le dice, 70 semanas de años, 490 años proféticos están puestos para la nación, para el pueblo de Israel. Y a la semana 69 se para el reloj, se le quitará la vida al Mesías y entramos en un paréntesis, la era de la gracia, la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo. Pero esa terminará y dará paso a la última semana de años, 7 años proféticos, que se conoce como la tribulación. Pero como le dijo Gabriel a Daniel, estas 70 semanas de años es lo que le depara el futuro al pueblo de Israel. Porque es en esa semana donde 144,000 judíos se salvarán, reconocerán a Jesús como el Mesías e irán por todo el mundo en plena tribulación a predicar la salvación de Jesús. Y serán mártires. Y todos los que escuchen su mensaje, y los judíos que se conviertan, y los no judíos que se conviertan ante su mensaje, se les llama los mártires de la tribulación. Ya la salvación no será simplemente por caer de rodillas y orar, Señor, ven a mi corazón. No, la salvación tendrás que pagarla con tu vida, siendo mártir, creyendo esto. Ahora, la salvación es por gracia. No tienes que hacer absolutamente nada. ¿Recuerdan lo que era gracia? No, gracia, recibir lo que no me merezco. No me merezco perdón de pecados, no me merezco la salvación, no me merezco la bendición, no me merezco estar con mi Señor. No, nada de eso me lo merezco. Es pura gracia, es un regalo de Dios, porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y me salí por completo del tema. Versículo 13, en la última parte, dice, no esperaron su consejo, olvidaron lo que Dios había hecho, se olvidaron que Dios los había sacado de la esclavitud, que los había traído a través del mar. Sin embargo, siguieron adelante con sus vidas sin considerar a Dios. Y dice el versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente, eran tantas sus ganas de comer que en pleno desierto te pusieron a prueba y te exigieron comida. Queremos comer carne, queremos comer carne, queremos comer carne, queremos comer carne. Codiciaron la carne, las viandas de la vida en Egipto, y olvidaron la miseria de su esclavitud, lo difícil del trabajo forzado. Todo lo que podían recordar era sentarse y comer carne hasta llenarse. Y en el desierto lloraron por carne. Y Dios se las concedió. Les dio lluvia de codornices. Un viento del oriente trajo cientos de miles de millones de codornices que iban a volar a menos de 1,5 metros del suelo, y ellos con bates, con palos, mataron las codornices. Dice que hicieron montículos de 2 metros de altura. Dice que comieron carne hasta que se saciaron, ¿no? ¿Qué cosa dice
el texto en Números 11, que nos cuenta de esto. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió al pueblo con una plaga muy grande. Si el texto bíblico me dice que estando en el desierto se volvieron carnales y quisieron el estilo de vida de Egipto, de la carne, y se quejaron en contra de Dios. Y Dios les dio carne. Pero si usted lee el texto, la historia completa en Números 11, van a ver que no iba a ser gratis, iban a pagar un precio. Y dice que comieron carne hasta que se les salía por las narices, y en eso vino una plaga y mató a miles. Un comentarista de la Biblia decía que es probable que los que hayan muerto fueron aquellos que instaron esta rebelión en contra de Dios y en contra de Moisés. A ver, sí, vamos a llegar hasta el versículo 18 y ahí nos vamos a quedar. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Se encendió fuego en su junta y la llama quemó a los impíos. Esto que se relata en estos 3 versículos ocurre en el capítulo 16 del libro de Números. Coré, quien también era levita, dijo: ¿por qué tenemos que estar nosotros obedeciendo a Aarón, a Moisés? ¿Acaso son ellos los únicos a los que Dios puede hablar? Nosotros también. Y consiguió que Datán y Abiram y otros hombres se le unieron, que fueron a quejarse contra Moisés y decir que ellos como levitas, que también Moisés y Aarón eran levitas, nosotros como levitas también tenemos el derecho de guiar y conducir al pueblo. Así que esto es una democracia. Salgan, tomamos el poder nosotros. Y el texto bíblico es terrible. Yo he puesto una imagen cuando coloco en el buscador de internet número 16, la rebelión de Coré. Me sale esta imagen. Si ustedes ven la imagen que les he puesto, y voy a ver si la podemos colocar acá para que puedan verlo aquellos que no reciben mis notas. Acá está. Se ve, alcanzan a ver, se ven que el piso se está abriendo, mujeres que están gritando, al fondo se alcanza a ver la columna de fuego que salía del tabernáculo. Y este es el preciso momento cuando Dios le dice a Moisés que todos se separen de las tiendas, de las carpas. Vivían, acampaban en carpas, se movían por el desierto, desarmaban las carpas y las volvían a armar. Y Dios dice: aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Y dice que la tierra se abrió y los tragó. Y luego dijo Moisés: todos aquellos de ustedes que creen que tienen derecho a participar de Dios, vayan todos con su incensario delante del tabernáculo mañana. Y Dios dirá. Y los 250 hombres que se habían rebelado, que aún estaban vivos en contra de Moisés y Aarón, dice que cayó fuego del cielo y los consumió. Quiero leer lo que dice acá, Números 26, del 9 al 10. Número 26 hace un resumen de lo que ha ocurrido en Número 16. Y estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento.
Son pasajes difíciles de entender a la visión del Nuevo Testamento y la época actual, pero de alguna manera hubo consecuencia de sus actos. Con respecto a Dios, no hay democracia, es una teocracia, y es Dios quien elige a los líderes para que conduzcan a la congregación. Nosotros en las iglesias de Calvary Chapel no seguimos el modelo episcopal o el modelo presbiterial o el modelo congregacional, donde la congregación decide y vota. Nosotros en Calvary Chapel seguimos el modelo de autoridad de Moisés. Creemos que Dios ha levantado a los pastores principales, a estos con un compromiso de guiar al pueblo de Dios, de alimentarlos, de cuidarlos y de prepararlos. Así que eso es lo que nosotros creemos. El día de hoy Dios ha sido bueno que tengo al pastor Fernando y al pastor Iván, que me asesoran. Son pastores también de la congregación Calvary Chapel. Y algún día cuando yo no esté, uno de ellos se tendrá que hacer cargo de la iglesia. Y si ellos no están, Dios levantará a otras personas. Pero creemos esto. He sido consciente desde que me convertí que Dios tenía un llamado para mi vida y que Dios quería hacer algo conmigo. Y pude haber optado por muchas cosas, pero a la mitad de mis 30 y tantos años decidí estudiar en el colegio bíblico y prepararme para servir a Dios y a su pueblo. Y quiero que entiendan que todos nosotros, los pastores de Calvary Chapel, entendemos clarísimo que Dios nos ha puesto para amarlos, cuidarlos, alimentarlos y protegerlos. En mi vida cristiana yo oscilé de un extremo del péndulo hasta el otro extremo del péndulo en las distintas teologías y doctrinas que hay. Gracias a Dios no somos calvinistas. Gracias a Dios no somos arminianos. Gracias a Dios somos de Jesucristo. Enseñamos la Biblia y enseñamos su palabra. Y queremos darle la doctrina más saludable. Sí, muchas veces cuando enseño un pasaje de la Biblia voy a sonar arminiano, pero 4 capítulos después, cuando enseño un pasaje de la Biblia, voy a sonar calvinista. No importa que determinados grupos se agarren de ciertas doctrinas para hacer las suyas. Nosotros enseñamos todo el consejo de Dios en su contexto, dentro de su texto. Y así es como podemos entender lo que el texto significa. No estamos muy de acuerdo con la teología sistemática, que agrupa la teología en temas: demonios, ángeles, pecado, salvación, Espíritu Santo, porque se están sacando muchos textos del contexto original donde fueron escritos. Y armar una doctrina de parte de eso no es justo, ni bíblico, ni ético. Por eso es que el pastor Chuck Smith decidió simplemente enseñar la Biblia y nada más que la Biblia. Chuck Smith es el fundador del movimiento, y donde quiera que ustedes vayan, a cualquier Calvary Chapel del mundo, va a haber un pastor alimentándolos del mejor pasto y el más fresco, que es una exposición de un texto de la Biblia. El próximo domingo vamos a empezar del versículo 19 con el becerro de oro, y vamos a continuar y terminaremos este maravilloso Salmo 106. Así, cuando coloquen en YouTube, pongan Salmo 106 del 1 al 18. Quiero orar porque no quiero terminar sin darle la oportunidad a cualquiera que nos esté escuchando de poder entregarle su vida a Dios. Y si quieres tú hoy hacer esta oración de salvación, repítela después de mí. Señor, tú conoces todo de mí. Mi vida está descubierta delante de tus ojos. Conoces mis faltas, mis pecados, mis debilidades, mis vicios, todo de mí lo conoces. Y perdóname, Señor, porque tú eres un Dios santo y yo soy pecador. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesús
murió en la cruz llevando mi pecado y pagó por mi culpa, y con su muerte yo fui salvado. Creo que Jesús está en la diestra de Dios hoy, intercediendo por mí y por su iglesia. Padre, te abro mi corazón, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y lléname de tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu. Muéstrame cuál es el plan que tienes para mi vida y ayúdame a vivir siguiendo tu perfecta voluntad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.